Viaje Natura. Creando conciencia. Encuéntranos en Facebook como @viajenatura, en Instagram como @viaje.natura y en Twitter como @viaje_natura. Viaje Natura presenta Capítulo 13. El poder limpiador del perdón. Los que perdonan son los que deciden y eligen perdonar. No hay nada automático, no intencional o casual en el perdón. Es una elección, un acto voluntario. Los que eligen perdonar son los que deciden dejar atrás el resentimiento y el deseo de castigar. Tienen voluntad y disposición de renunciar a todo reclamo por la compensación de una ofensa. En realidad cancelan la deuda que sienten que otra persona tiene hacia ellos. El perdón permite a la persona dejar ir la ira reprimida, el resentimiento, la amargura, la vergüenza, el dolor, la culpa, el odio y toda otra tentación que se oculte en lo profundo del alma y enferme a la persona emocional y físicamente. Por lo general, el verdadero acto de perdón es catártico y la persona entera se siente albergada por un manto de paz. El perdón hace que se esfumen las capas de dolor y sana lo rudo y áspero del dolor emocional. Decir "te perdono" es como darse una ducha emocional. El perdón limpia y libera al alma aprisionada. Muchas veces tenemos que dar el primer paso de perdón para iniciar el proceso. A veces tenemos que repetir la acción de perdonar cada vez que surge un nuevo conjunto de recuerdos dolorosos a la superficie. Una mujer que se había divorciado de su esposo abusivo me dijo: "Sé por qué Jesús dijo que hay que perdonar 70 veces 7. Creo que ya he perdonado a mi esposo unas 370 veces y quizá hagan falta 120 veces más para que pueda llegar yo al fondo del manantial del perdón". Vea Mateo 18, 21 al 22. Esta mujer había sufrido pesadillas en las que su esposo aparecía en posturas amenazantes, insultándola. Tenía recuerdos instantáneos de su conducta abusiva. Por un lado, lamentaba el divorcio, pero por otro lado, sentía gran alivio. El divorcio para ella significaba que ya no tenía que vivir en continuo estado de confusión, frustración, humillación o de amenazas físicas. Sin embargo, esta mujer también descubrió que quería ver a su esposo sufriendo por todo el dolor que le había causado. Quería un castigo para él. Quería que amara a alguien y que luego sufriera el rechazo de esa persona para que supiera cuánta angustia le había causado a ella. Sabía que esos pensamientos y sentimientos de venganza no eran compatibles con el perdón. Cuando empezó a perdonar, se embarcó en la sanidad emocional. Me dijo: "Desaparecieron mis pesadillas, mis dolores de cabeza y mi presión sanguínea se normalizó". Le llevó casi 4 años sentir que había perdonado por completo al exesposo. Surgió de este proceso de perdón con mayor fuerza emocional y física y de hecho más sana de lo que había estado durante los 7 años de matrimonio y los 2 subsiguientes al divorcio.
Tenía más energía, más fuerza, más vitalidad y más entusiasmo con respecto al futuro. Me dijo que sentía renovadas esperanzas y que hacía todo tipo de planes positivos y potencialmente satisfactorios. ¿Cómo define usted el perdón? Una de las razones por las que a muchas personas les cuesta perdonar es porque tienen un entendimiento falso o un concepto confuso de lo que es el perdón. Permítame ser muy claro con respecto a lo que quiero decir y no decir cuando uso la palabra perdón. El perdón no se basa en encontrar alguna cualidad redentora que haga que la persona merezca ser perdonada. Jamás podemos basar el perdón genuino en la buena conducta de alguien como si compensara su anterior conducta dañina. El perdón es algo que se da dentro de usted y proviene únicamente de su deseo de perdonar por el perdón mismo. Nadie que lastime con intención merece perdón de la persona herida. Aún así, es mucho mejor perdonar y vivir en la consecuente libertad emocional y en salud que sufrir los efectos de no perdonar. El perdón no requiere que la persona minimice la validez de su dolor, la cantidad de dolor que sufrió o la importancia de la experiencia dolorosa. Perdonar no significa que la persona diga, no importa, o no fue tan malo lo que me hicieron. No. Es decir, elijo ya no aferrarme a este sentimiento de rencor o falta de perdón hacia quien me lastimó. El perdón no significa dejar ir a la persona de modo que no se requiera justicia. La persona que perdona igualmente puede requerir que el otro aparezca en la corte y que enfrente penas legales por un crimen que haya cometido en su contra. El perdón significa poner a la otra persona plenamente en manos de Dios, permitir que Dios obre su justicia en la vida de esa persona. Es confiar en que Dios se ocupará con el ofensor, con la situación, con los horribles recuerdos de hechos terribles. Es confiar que Dios sanará la herida interna. En fin, la justicia de Dios, con su misericordia, amor y deseo de redimir y perdonar, siempre será muy superior a la del hombre. Algunos afirman que las heridas emocionales sanan con el tiempo. Rara vez lo he podido ver. Los recuerdos sí, quizá se esfumen levemente con el tiempo. La gente puede madurar y cambiar, pero el tiempo no tiene nada que cause que se disipe automáticamente una dolorosa emoción tóxica. Los eventos muy dolorosos de la infancia pueden doler con igual intensidad 70 u 80 años más tarde. Podemos pasar por alto ofensas menores o superficiales o transgresiones molestas en segundos o minutos, pero perdonar heridas emocionales profundas y ofensas gravemente hirientes es casi siempre un proceso. A menudo requiere de tiempo y esfuerzo intencional por perdonar. Jamás hemos de perder de vista el hecho de que el perdón es cuestión de voluntad. Finalmente, el perdón es un acto de fuerza. Algunas personas lo ven como debilidad. Nada está más lejos de la verdad. Hace falta poca fortaleza interior para albergar ira, resentimiento u odio, pero hace falta mucho coraje para dejar de lado la ira y buscar la paz. Algunas de las personas más fuertes han hablado sobre la necesidad de perdonar. Mahatma Gandhi dijo, el débil no puede perdonar jamás. El perdón es atributo de los fuertes. Hacen falta dos para la reconciliación. Para perdonar hace falta solamente una persona, pero para la reconciliación se necesitan dos.
Uno puede perdonar a alguien si el otro no perdona, pero la reconciliación siempre requerirá de la voluntad de ambas partes. Es una diferencia que hay que destacar. Una de las historias modernas más potentes sobre el perdón apareció hace unos años en el programa Larry King Live. Jim Bakker y su ex esposa Tammy Faye Messner aparecieron juntos en el programa para hablar de cómo se habían perdonado mutuamente, a sí mismos y a todos los demás en torno a su vergonzosa caída después de gozar popularidad en la televisión cristiana de la década de 1980, a partir de acusaciones de fraude económico y relaciones sexuales ilícitas. Tanto Jim como Tammy relataron historias de profundo dolor y perdón. Ambos se habían sentido traicionados por un ministro por la pérdida de su ministerio, pero ambos habían sido capaces de perdonar a este hombre. Tammy había perdonado a Jim por su adulterio. Jim había perdonado a su esposa por divorciarse de él y casarse con su mejor amigo mientras él estaba en prisión. En cuanto al amorío de Jim, Tammy dijo: «El perdón es una elección. Nuestras vidas están hechas de decisiones y elecciones. Podría haber elegido la amargura y odiar a Jim, pero también podía elegir perdonar. Me costó mucho perdonarlo, fue duro, pero pude hacerlo y entender qué había sucedido y seguir adelante». En cuanto al rechazo de Tammy y a quienes habían atacado su ministerio, Jim dijo: «La Biblia es muy clara, y esto es lo que estudié en prisión. Cuando comencé a estudiar las palabras de Jesucristo, aprendí que Él dijo que si uno no perdona de corazón, perdonando a todos, no será perdonado. Cristo dijo: «Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia». Yo necesitaba misericordia, necesitaba perdón, así que iba a dar a otros lo que yo mismo necesitaba. Quizá usted perdone y encuentre que la otra persona no está dispuesta a reconciliarse. Si pasa esto, sepa que ha hecho su parte. Deje atrás las emociones tóxicas entre usted y esta persona. Confíe en que Dios hará su obra en la vida de la otra persona a su tiempo y usando sus métodos. También reconozca que hay algunas situaciones en las que puede no ser aconsejable la reconciliación, como en casos de violencia familiar, de acecho, de conducta abusiva, de abuso sexual de un niño. Si este es el caso, no se castigue emocionalmente porque no es posible la reconciliación. Dios le pide que perdone y no que vuelva a unirse a alguien que le ha lastimado o que demuestra continuas conductas destructivas. El perdón abre la puerta al amor. Hay quien dice que el perdón fluye automáticamente, casi del corazón lleno de amor. No es así, sino todo lo contrario. El perdón es el que lleva a la capacidad de amar. Es virtualmente imposible amar a alguien contra quien sentimos rencor o quien tenemos un asunto pendiente, alguien que nos ha rechazado o ha causado dolor emocional. El amor no es lo primero, el perdón sí lo es. Un psiquiatra llamado George Ritchie escribió sobre los sobrevivientes de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Aquí está lo que escribió sobre un hombre llamado Wild Hill. Wild Hill era uno de los prisioneros en los campos de concentración, pero obviamente no había estado allí durante mucho tiempo. Su postura era erguida, sus ojos brillaban, su energía era infatigable. Como hablaba fluido inglés, además de francés, alemán, ruso y polaco, llegó a ser el traductor no oficial en el campo de concentración. Aunque Wild Hill trabajaba entre 15 y 16 horas al día, no mostraba señales de fatiga.
Cuando todos los demás caíamos rendidos, él parecía obtener nuevas fuerzas. Sentí asombro al enterarme, cuando llegaron los papeles de Wild Hill, que había estado en Wuppertal desde 1939. Durante 6 años había comido apenas para sobrevivir, dormido en las mismas barracas sucias y apestosas como todos los demás, sin el menor deterioro físico o mental. Wild Hill era nuestro mayor valor, y razonaba con los distintos grupos aconsejando a perdonar. No es fácil para algunos perdonar, le dije un día. Muchos han perdido a miembros de sus familias. Vivíamos en la sección judía de Varsovia, dijo lentamente, hablando de sí mismo por primera vez. Mi esposa, nuestras 2 hijas y nuestros 3 hijitos varones. Cuando los alemanes llegaron a nuestra calle, nos pusieron a todos en fila contra la pared y comenzaron a disparar con ametralladoras. Rogué que se me permitiera morir con mi familia, pero porque hablaba alemán me pusieron en un grupo de trabajo. Tenía que decidir en ese mismo momento, continuó, si iba a permitirme odiar a los soldados que habían hecho esto. Era una decisión sencilla en realidad. Yo era abogado. En mi profesión había visto muchas veces lo que el odio puede hacerle a la mente y al cuerpo de las personas. El odio había matado a las 6 personas que yo más amaba en el mundo. Decidí entonces que pasaría el resto de mi vida, así fueran unos días o muchos años, amando a toda persona con quien entrara en contacto. Fue ese el poder que había mantenido sano al hombre frente a toda privación e indignidad. Las personas más sanas parecen ser esas almas generosas que ríen con facilidad, que olvidan pronto las cosas desagradables y que están dispuestas a perdonar rápidamente hasta las ofensas más duras. Esta cualidad, como la de los niños, les mantiene sin cargas emocionales y espirituales, y al fin redunda en beneficio de su salud física. No es un misterio para mí, como médico, que la Biblia nos enseña a volvernos como niños en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad para perdonar, creer y expresar nuestra fe. Mateo 18:3. Solamente el perdón genuino puede apagar las brasas ardientes de las emociones tóxicas. Solamente el perdón genuino puede liberar a una persona para vivir libre de los desechos dolientes y tóxicos de una gran herida interior. Los beneficios del perdón sobre la salud. Un proyecto científico realizado en la Universidad de Wisconsin recibió el sencillo nombre de Estudio del Perdón. El estudio demostró que aprender a perdonar puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas en personas de mediana edad. La incidencia de enfermedades cardíacas era mayor en quienes admitían no poder perdonar. El riesgo de enfermedades cardíacas era mucho más bajo en quienes informaban que eran capaces de perdonar con facilidad. Estos investigadores llegaron a la conclusión de que la falta de perdón puede predecir mucho mejor que la hostilidad el nivel de riesgo de sufrir problemas de salud física. El Dr. Fred Luskin, a quien mencioné antes, era el director del proyecto del perdón en la Universidad de Stanford. Parte de su trabajo involucraba proyectos que él llamó Hope, Esperanza, Healing Our Past Experiences, sanando nuestras experiencias pasadas. En uno de estos proyectos, Luskin trabajó con adultos de entre 25 y 50 años que habían sufrido emocionalmente y no podían perdonar. Algunos de ellos tenían cónyuges que les habían sido infieles, otros estaban casados con personas alcohólicas o drogadictas, y otros se sentían abandonados por sus mejores amigos.
Los resultados de este proyecto continuo todavía se están publicando, pero una de las conclusiones a las que llegaron Luskin y sus colegas es la siguiente. La persona que aprende a perdonar a alguien o algo en particular se vuelve más capaz de perdonar en sentido más amplio y general. Quienes desarrollan la capacidad para perdonar tienen mayor control sobre sus emociones y son personas menos enojadas, menos molestas y sienten menos dolor en comparación con quienes no reciben entrenamiento sobre cómo perdonar o quienes no tienen la capacidad para perdonar. En estos adultos que aprendieron a perdonar, Luskin encontró una importante disminución en la cantidad de dolencias físicas. Uno de los estudios de Luskin se realizó con 5 mujeres de Irlanda del Norte. 4 de ellas habían perdido a sus hijos a raíz de la violencia política. Cuando aprendieron a perdonar, descubrieron que podían mostrar mayor perdón hacia quienes habían matado a sus hijos. Las mujeres informaron que se sentían más optimistas y sus niveles de depresión mejoraron. En otro estudio relacionado con los niveles de dolor emocional, cayeron casi un 40% en una semana debido al entrenamiento en la capacidad del perdón, y la depresión también bajó significativamente. Los participantes informaron un aumento estadísticamente importante en sus sentimientos de vitalidad física y bienestar general, y el 35% de las personas que participaron en el estudio dijeron que sentían menos desesperanza. Las consecuencias de no perdonar. Si elige no perdonar a alguien, le garantizo que sus emociones tóxicas, fatales, de resentimiento y odio seguirán envenenando su sistema de maneras tan peligrosas como si bebiera un poco de veneno cada día. Y no sufrirá solamente su cuerpo, sino también su mente, su espíritu y su bienestar emocional en general. Al no perdonar realmente, se está lastimando a sí mismo. La falta de perdón rara vez herirá a la persona que le ha ofendido. La mayoría de las personas a las que no está dispuesto a perdonar ni siquiera se enteran de que usted está molesto con ellos. Muchas personas son tan poco educadas que ni siquiera se enterarán de que han ofendido a los demás. Estaba hablando de esto hace poco con una amiga y me dijo que durante años había sentido que una persona de su iglesia le tenía antipatía. Admitió que había albergado resentimiento hacia esta persona. Luego me dijo que se acercó a ella cuando estaba conversando con alguien más. La mujer ni siquiera reconoció su presencia, aunque Jane estaba segura de que la había visto acercarse. Además, creyó oír que mencionaba su nombre en la conversación con la otra señora, lo cual le hizo pensar que estaban criticándola o diciendo un chisme. Años más tarde, Jane se enteró de que la otra persona había estado contándole un problema personal a la mujer de quien Jane creía que le había ofendido. El problema personal tenía que ver con una mujer llamada también Jane. Mi amiga dijo que supo en un instante que las dos habían estado tan inmersas en su conversación que ni siquiera se habían dado cuenta de que ella estaba parada tan cerca. También se dio cuenta de que si la hubieran reconocido, habría interrumpido una sesión de consejería muy necesaria en ese momento. Dijo: albergué resentimiento y sospecha en mi corazón durante años, todo totalmente infundado. Aprendí que es mejor perdonar y dejar pasar las cosas, en especial si hay alguna duda de que haya malinterpretado la conducta de alguien. Las malas interpretaciones muchas veces son causa de nuestros sentimientos de dolor, rechazo o falta de comprensión. El perdón es un proceso. Muchas veces hace falta expresar y sentir el perdón en un proceso de varios pasos. Veo el proceso en 3 etapas. 1. Admitir que siente que le han ofendido. Antes de poder perdonar, habrá que admitir abiertamente para sus adentros que los hechos, palabras, situaciones o actitudes le han herido emocional y espiritualmente
en el pasado o en el presente. Admita que siente que le han ofendido. No importa cuán leve piense que sea la ofensa. Hay personas que dicen, sé que no tendría que molestarme esto, o la gente me dice que era de esperar, o quizá estoy exagerando. No niegue, descarte o ignore lo que siente. Reconozca que lo sucedido le ha causado dolor emocional. Me han dicho a veces, ya perdoné a esa persona, y luego me cuentan algo que claramente demuestra que no la han perdonado de veras. Quizá hayan dicho con los labios, te perdono, pero jamás han sentido el perdón desde el corazón. Oí la historia de una señora que hoy tiene casi 60 años y cuyo tío solía abusar sexualmente de ella. Su tío se le había acercado cuando tenía unos 15 años y le dijo, tu tía sabe lo que sucedió. Nunca más intentaré volver a tener sexo contigo. Por favor, perdóname. Dolida, herida, además de intimidada y asustada, con sus 15 años, la joven dijo, te perdono. Casi 40 años más tarde, y porque sufría pesadillas y su sistema inmunológico estaba tan deprimido que parecía vulnerable a casi todo virus o bacteria que pasara a su lado, tuvo que admitir, lo perdoné de palabra, y quizá en mi mente también, pero no lo había perdonado de veras con el corazón. 2. Aceptar el perdón de Dios en su vida. Según la Biblia, la única forma en que una persona puede perdonar profunda y totalmente a otra es sabiendo primero que Dios la ha perdonado. El perdón de Dios hacia nosotros forma la base de nuestra capacidad para perdonar a otros. Mire lo que Jesús dijo. Orad y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14-15. No juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Lucas 6:37. Si cree que ha tenido participación alguna en la ofensa, confiese esto ante Dios y reciba su perdón. Y luego, perdónese a sí mismo, acepte el hecho de que el perdón de Dios es completo. De hecho, la Biblia nos dice que lo que Dios perdona, lo olvida. Ver Salmo 103:12. Si cree que no ha tenido participación alguna en la ofensa cometida hacia usted, igualmente será sabio de su parte pedir perdón a Dios por albergar falta de perdón hacia la persona. Pídale a Dios que le sane de los recuerdos dolorosos que guarda del evento o circunstancias en las que se sintió herido. 3. Abiertamente entregue al ofensor en las manos de Dios. Hace algún tiempo hablé con una persona que me dijo que cuando trabaja en consejería con personas que necesitan perdonar, les entrega un juguete de goma. Les dice que lo tomen con ambas manos y que lo aprieten con toda su fuerza. Luego les dice, ora, si estás listo para perdonar, quiero guiarte en una oración. Quiero que veas a la persona a quien estás perdonando como ese juguete de goma que estás apretando tan fuerte. Así funciona el perdón en tu alma. Estás aferrándote a esta persona y ha llegado el momento de dejarla ir. Mientras oramos, quiero que dejes ir a esta persona y la pongas en manos de Dios. Suelta el juguete. Luego, con las palmas de las manos hacia arriba, recibe el amor de Dios. Pon tus manos sobre tu corazón. Le pregunté, ¿qué sucede cuando haces esto? A veces la persona apenas puede soltar el juguete. Cree que le será fácil, pero le cuesta mucho. Otras veces, cuando sí lo suelta, comienza a sollozar. A veces, el llanto dura bastante tiempo, y es solamente después de que se desahogó que puede recibir
sinceramente el amor de Dios en su corazón. Muchas personas no están listas para una emoción tan fuerte como el perdón. ¿Sucede siempre de esa manera?, pregunté. Bueno, el perdón es una emoción, así que siempre habrá emoción si el perdón es genuino. Hay personas menos demostrativas que otras, pero el perdón es emocional. No puede ser de otra manera, porque son las emociones las que están sanando. Pida a Dios que le ayude. Pídale a Dios que le ayude a perdonar a la persona que le ha ofendido. Él sabe de perdón mucho más que cualquier ser humano. Confíe en que Dios le impartirá la capacidad para perdonar por completo y sin pedir nada a cambio. Pronuncie las palabras de perdón. Concéntrese en el nombre de la persona que le ha herido, juzgado mal, criticado o causado dolor emocional. Diga el nombre de la persona en el espacio en blanco de la siguiente oración. Padre Celestial, decido hoy perdonar por cualquier ofensa cometida en contra de mí, sea a sabiendas o inconscientemente. Te entrego todos los recuerdos y emociones tóxicas de falta de perdón que pueda haber enterrado en mi corazón. Declaro ante ti ahora mismo que este evento, situación o circunstancia de ofensa en mi contra está muerto para siempre. Sáname, Padre. Ayúdame a avanzar en la libertad y la fuerza del perdón. Según mi experiencia con los pacientes a quienes les indico orar así, encuentro que algunas personas comienzan a sentirse inundadas de recuerdos. Piensan que están perdonando solamente una ofensa, pero de repente aparecen 5 más. Es como cuando se descorcha una botella de champán. Aliento a la persona a repetir la oración a medida que recuerda nuevas ofensas. A veces ha habido gente que debió repetirla 12 de veces o más. Permítame asegurarle que como resultado han sentido mayor liberación y alivio del que pensaban cuando comenzaron a decir la oración. Piense si necesita pedir u otorgar perdón a la persona que le ofendió. Puede haber ocasiones en que el proceso de perdón se completa solamente cuando le pida usted perdón a la otra persona. A veces uno necesita ir hacia la persona que nos había pedido perdón, habiéndoselo negado nosotros, y otorgar el perdón que pidió. El perdón es el mayor regalo que podemos darle a otros. Perdón parcial versus perdón total. El perdón superficial o parcial no trae limpieza emocional. Cuando uno perdona parcialmente a otro, quizás sienta que disminuyen sus sentimientos negativos, pero no gana libertad emocional ni paz en el corazón. El perdón parcial suele darse en la mente. La gente perdona porque cree que hay que hacerlo o que es buena idea. Pronuncian las palabras y creen que han perdonado, pero en lo profundo los recuerdos de la ofensa siguen disparando sentimientos de dolor y de resentimiento. La persona que perdona parcialmente siente reconciliación también parcial. Los intentos por restaurar la amistad fracasan. Siguen surgiendo los recuerdos dolorosos. Se siente poco afecto hacia la persona que nos ha ofendido. El perdón pleno, por el contrario, permite la libertad total de todo sentimiento negativo que sintiéramos hacia el ofensor. Este tipo de perdón es limpiador y catártico. Si sigue trabajando en el perdón y desea sinceramente sentir la plenitud de la catarsis del perdón total, sepa que llegará esta libertad si sigue pidiéndole a Dios que le ayude a perdonar. Perdonarse a sí mismo. Quizá este sea el acto de perdón más difícil. Para estar realmente limpio y poder avanzar hacia el bienestar emocional, necesitará mirar su propia vida y las áreas en las que ya fracasó para pedir el perdón de Dios. Una vez que le pedimos perdón a Dios, necesitamos creer de veras que Él nos ha perdonado. La Biblia promete: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:9.
Entonces, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Si no lo hacemos, sentiremos probablemente vergüenza, remordimiento, culpa y la sensación de lamentar. Algunas personas encuentran que les es difícil perdonarse porque abusaron de su cónyuge o hijos, por los amoríos e infidelidad, por los abortos, la drogadicción o el alcoholismo, o por derrochar el dinero de la familia apostando. El apóstol Pablo dijo estas palabras de aliento: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13 al 14. No alcanza con decir sencillamente, eso quedó en el pasado, lo olvidaré y seguiré adelante. Hacer esto es descartar un paso vital, el del perdón. La confesión del pecado y sentir el perdón de Dios son vitales para realmente poder olvidar el pasado. Al mismo tiempo, una vez que hemos confesado nuestros pecados a Dios y recibido su perdón, debemos avanzar hacia el objetivo que tenemos por delante. Esto incluye una acción activa e intencional de fijarnos metas y ver el futuro con esperanzas, creyendo plenamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Descubrirá seguramente que cuando haya pasado por su propio proceso de perdón, un día mirará atrás y verá que lo que le pasó se convirtió en bendición para su vida, y no en la cicatriz o pena que inicialmente imaginó que fuera. El perdón genuino produce emociones sanadoras, amor, profunda paz en la mente y el corazón, y genuino gozo. Le aliento a comenzar a aceptar estas maravillosas emociones que Dios tiene pensadas para su plenitud. Vivir en estado de perdón. Elija vivir en estado de perdón. La única manera de hacerlo es pedir a Dios perdón diariamente y perdonar diariamente a los que le hayan lastimado, ridiculizado, perseguido, rechazado, criticado o maldecido, o a quienes hayan quebrado su paz mental o insultado su fe personal. Si está teniendo dificultades, le aliento a leer y a estudiar todo lo que la Biblia nos dice al respecto. Utilice una concordancia para encontrar muchas referencias. En la Biblia hay muchas historias y enseñanzas sobre el perdón. La historia de José es el maravilloso relato de un joven que vivió reiteradas injusticias, pero finalmente llegó a ver que todas esas injusticias servían a los propósitos positivos de Dios para su vida y la de los miembros de su familia. Ver Génesis 37:45. La parábola del hijo pródigo es el relato del generoso perdón de un padre. Ver Lucas 15:11 al 32. La parábola del sirviente que debía mucho dinero es la de nuestra necesidad de perdonar. Ver Mateo 18:23 al 35. El perdón continuo impide que se construyan y acumulen las emociones tóxicas. El perdón diario es mi prescripción principal para una salud completa mental, emocional, espiritual y física de una persona. Un gran pasaje de la Biblia para memorizar es: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:31 al 32.
presentó Viaje Natura. Visita nuestro sitio web www.viajenatura.org. Viaje Natura. Creando conciencia.